hemos llegado a una degradación de niveles, pero ya surrealistas, donde ya no se acusan sobre manejos corruptos, sino se acusan de haber cometido delitos, narcotráfico, pederastía, violaciones, o sea, ya estás tirando el código de procedimiento penal para descalificar al del lado, y eso me hace ver que las opciones de una solución consensual, dialogal, se van alejando cuando ya hay delitos de por medio, ¿no? Claro. No, es que es así, Juan Carlos, cuando, no sé si te acuerdas, pero siempre que yo digo, los conflictos no se resuelven, sí, eso está ya claro en el mundo, porque siempre había esa parte de la resolución de conflictos. Los conflictos no se resuelven porque siempre están latentes, o sea, siempre están ahí. Ahora, cuando un conflicto pasa a ser una crisis, ahí es mucho más delicado el poder manejar el conflicto, sí, hay muchas aristas. Más cuando la crisis no se puede controlar, tenemos estas deficiencias que tenemos en el país, porque además la corrupción, la economía, la misma sociedad, o sea, la responsabilidad de la sociedad, porque yo influyo mucho en eso. Y siempre en cualquier país el recurso humano es uno de los grandes factores para que estas cosas o estas crisis no puedan derivarse en la calamidad que ha derivado el país. Entonces ahí está uno de los grandes factores que no hemos tenido el cuidado en el país de poder manejar la crisis, ¿sí? La crisis se nos vino, una crisis política, y a consecuencia de la irresponsabilidad de la ciudadanía, eso lo vamos a decir, o sea, sonará fuerte, pero es una irresponsabilidad de la ciudadanía, porque tanto los actores políticos o los servidores públicos, porque eso vamos a llamarlos así, son servidores públicos, y nosotros como ciudadanos tenemos responsabilidades, tanto en nuestro lado como ellos en su lado. O sea, la frase que dicen las abuelitas, los pueblos tienen las autoridades que se merecen, ¿es verdad? Y no tanto, tampoco con esa parte, ¿no? Porque hay mecanismos en que esos actores del servicio público se han preocupado de poder degenerar, se puede decir, nuestra sociedad, en un sistema corrupto, en un sistema sin la educación. Por ejemplo, en nuestro país nos han destrozado son pilares fundamentales para poder manejar este tipo de cosas, ¿no? La educación, nos han metido, como tú dices, en el narcotráfico, delitos que agravan en torno a nuestro código penal, de muchas de las autoridades, ¿sí? Entonces, imagínate que nuestras autoridades son esa representación de un país, esa representación de un pueblo, ¿sí? Es como un padre de familia. Entonces, si el papá de familia hace barbaridades, toda esa familia se desintegra, ¿sí? De un hecho u otro. O sea, lo estoy poniendo en un micro ejemplo. Claro. Y es lo mismo en un país, ¿sí? Nosotros afuera, Juan Carlos, sufrimos tanto con la imagen de nuestro país, que nos cuesta muchísimo el poder revertir y poder, por ejemplo, conversar con gente de otros países o estar en una mesa redonda. Y cuando yo me presento y digo, soy de Bolivia, vuelcan los ojos. O sea, tenemos esa, ¿cómo te puedo decir? Esa responsabilidad que nos han generado aquí en el país. Entonces, es todo un conjunto de cosas que se nos han agravado en el país. Y yo también digo, mucho culpa a nuestra sociedad, ¿no? ¿Por qué? Los actores políticos tienen que hacer lo que tienen que hacer. Yo lo había dicho una vez, ¿sí? El MAS está haciendo lo que tiene que hacer porque tiene su agenda, tiene sus cosas que hacer. Ahora, en contrarrestar de eso, la ciudadanía, la oposición, vamos a poner así, tenía que hacer lo que tenía que hacer para poder manejar un país en esa situación de conflictos. No lo hemos hecho. Entonces, aquí vamos a culpar más, ¿sí? Hagamos el análisis. ¿A quién culpamos más? O sea, tenemos que culparnos nosotros, tenemos que culparnos de esa falsa oposición que le llaman, ¿sí? Porque es así, o sea, ellos hemos dejado ir las cosas. Es fuerte lo que acabas de afirmar, porque de verdad aquí, como alguien me decía, un viejo político me decía, Juanca, para que se gobierna desde el oficialismo y desde la oposición, te lo voy a poner en términos de fútbol, para que exista Bolívar tiene que existir Stronger, me decía. Entonces no se puede entender un monopartido en un país, tiene que haber la compulsión de ambas fuerzas. Pero Javier, estamos agosto del 2025, Bolivia cumple 2 siglos. ¿Y quienes proyectaron este hermoso país soberano, desde Olañeta, que mucha gente le saca la mugre y dice, ¡ay, ese Olañeta!
tuvo la capacidad de que no pertenezcamos a la Cuenca del Plata, no pertenezcamos al Perú como Alto Perú, y generó la división necesaria para que este sea un estado soberano, primero llamado Bolívar y después Bolivia. 17 años de guerras fratricidas, duras, hasta conseguir este concepto llamado libertad. Yo creo que vendrían y nos pegarían nuestros libertadores si pudiera levantarse don Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Vallivian, Santa Cruz, doña Juana Zurú de Padilla. Yo me las jugué para que ustedes hagan estas barbaridades. Creo que es tiempo de reflexión. 2 siglos han pasado de que este país existe y no terminamos de dejar de ser adolescentes.